Ah, el árbol de la ciencia. Seguro que a más de uno le suena hueso duro de roer del temario. Y sí, es una novela densa, pesimista, que a veces parece un laberinto, pero es que es una pieza clave para el examen y, lo que es mejor, esconde muchísimo más de lo que parece. Venga, vamos a desentrañarlo juntos. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué hoy en día tenemos que leer una historia tan sombría? Pues mirad, porque aunque no lo parezca, la crisis de su protagonista, Andrés Hurtado, no es solo suya. Es el reflejo de la crisis de un país entero y plantea unas preguntas que, más de 100 años después, siguen estando de rabiosa actualidad. Para no perdernos en este viaje, he preparado una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a conocer a fondo al protagonista. Luego seguiremos su historia, que ya os digo que no acaba bien. Veremos el contexto, que lo explica absolutamente todo. Nos meteremos en la filosofía de la novela y, al final, lo más importante, las claves para abordar el examen. ¿Empezamos? Vamos allá. Venga, pues empezamos por el corazón de la novela, por su protagonista. Porque aquí todo, absolutamente todo, gira en torno a Andrés Hurtado. Y ojo, que quede clarísimo desde el minuto 1. No es un héroe. Para nada. De hecho, es justo lo contrario, un antihéroe. Poneos en situación. Un joven estudiante de medicina, hipersensible, súper inteligente, pero completamente incapaz de encajar. No encaja ni con calzador. La muerte de su madre le deja un vacío tremendo y una tendencia a la melancolía. Y a partir de ahí, choca con todo, ¿eh? Choca con la universidad, que para él es una farsa, con su familia, a la que ve egoísta, y ya no digamos con la sociedad, que le parece superficial, hipócrita y cruel. Y lo más interesante es ver cómo la gente que le rodea funciona casi como un espejo de su propio conflicto. Su padre, don Pedro, es el egoísmo en persona. Su amigo Julio Aracil, es el trepa de manual, el que triunfa sin escrúpulos. Lulú, su gran amor, es como un pequeño rayo de luz en su oscuridad, pero la cosa acaba en tragedia. Y luego está su tío Iturriós, que es su contrapunto, el único con el que puede tener esas conversaciones filosóficas que tanto le llenan. Claro, con este percal interior, ¿qué podíamos esperar de la trama? Pues como no podía ser de otra forma, Baroja nos la cuenta como un viaje vital, pero un viaje en picado, casi inevitable, desde una mínima esperanza hasta la desilusión más absoluta. La cosa empieza con Andrés, de estudiante en Madrid, asqueado con la mediocridad de la universidad. Luego se da de bruces con la realidad más cruda de la ciudad, con la miseria. Justo en medio, chas, un parón, una parte que es pura filosofía, una charla con su tío. Después, su etapa como médico en Alcolea, un pueblo que es el símbolo de la España más rancia y que lo hunde del todo. Y al final, el regreso a Madrid, un pequeño espejismo de felicidad con Lulú, que acaba como el Rosario de la Aurora, con su suicidio, un camino directo a la nada. Pero, a ver, ¿toda esta amargura de Andrés es solo porque él es así de especialito? No. Y aquí está la clave de bóveda de toda la novela. El viaje personal de Andrés no se puede entender sin el viaje de España en ese momento. Su crisis individual es en realidad la crisis de todo un país. Para entenderlo hay que hablar de la generación del 98, a la que pertenece Pío Baroja. Esta gente vivió el desastre del 98. Imaginad el shock para el país al perder las últimas colonias. Fue una bofetada de realidad, un sentimiento de fracaso total. Y su respuesta fue una literatura muy crítica, muy pesimista, que se preguntaba ¿qué le pasa a España? Pues bien, El árbol de la ciencia es básicamente esa angustia hecha novela. Y es que cada escenario es un reflejo de esa España en crisis. Madrid es una ciudad de contrastes brutales, llena de miseria y falsedad. La universidad, un sitio donde se supone que se aprende, es un nido de mediocridad. Y Alcolea, el pueblo, es la foto perfecta de esa España profunda, caciquil, ignorante y estancada. Un lugar donde es imposible que nada cambie. Bueno, y ahora vamos a meternos en el cerebro de la novela, en la idea que le da título y que es probablemente lo más importante que hay que entender. Baroja nos pone delante una elección, dos caminos, dos árboles, usando una metáfora de la Biblia. Por un lado, el árbol de la ciencia. ¿Qué es esto? Pues conocer, analizarlo todo, ver la verdad sin filtros. ¿Y cuál es esa verdad para Baroja? Que la vida es cruel, absurda y dolorosa. Por otro lado tenemos el árbol de la vida, que es básicamente vivir por instinto, sin pensar demasiado, con la venda de la ilusión en los ojos. Este camino te da la felicidad, sí, pero es la felicidad del que no sabe, la del ignorante. Y esta frase de su tío Iturriós lo clava, lo resume todo. Andrés Hurtado, claro, se va de cabeza al árbol de la ciencia, busca la verdad, y cuando la encuentra, se da cuenta de que es incompatible con ser feliz. El conocimiento, en lugar de liberarlo, lo paraliza y lo llena de dolor. Porque si todo es absurdo, ¿para qué hacer nada? Y este pesimismo tan extremo no se lo inventa Baroja de la nada, ¿eh? Él, y por tanto Andrés, leen a los filósofos de moda en la época, que eran alemanes.
Kant le enseña los límites de la razón, pero la influencia clave, el que lo marca a fuego, es Schopenhauer, el filósofo pesimista por excelencia. Para él, la vida es una fuerza ciega que solo crea sufrimiento. ¿A qué suena? Es Andrés Hurtado en estado puro. Muy bien, ya tenemos el puzzle montado. Personaje, trama, contexto, filosofía. Ahora, a lo práctico, a lo que nos interesa. ¿Cómo convertimos todo esto en una notaza en el examen? El estilo de Baroja es súper reconocible, y comentarlo en un examen da muchos puntos. Usa frases cortas, directas, como latigazos. Pasa de adornos, es antirretórico. Hay diálogos por todas partes, lo que le da mucha agilidad. A veces parece que escribe sin peñarse, como de forma descuidada, pero en realidad está todo muy pensado para que te llegue esa crudeza, esa angustia de la que habla. Y un truco de oro para estructurar la respuesta, que vale para cualquier pregunta que os pongan. Primero, una idea principal clara, vuestra tesis. Segundo, ejemplos del libro para demostrarla. Tercero, y esto es clave, no solo decir el qué, sino explicar el por qué esos ejemplos demuestran la idea. Y cuarto, una conclusión que lo deje todo bien atado. Chimpún, simple, ordenado y de verdad que funciona. Imaginaos la escena, día del examen, y cae esta pregunta, un clásico entre los clásicos. ¿Cómo lo atacamos? La clave, la palabra mágica aquí, es conectar. Hay que conectar el fracaso personal de Andrés, su pasividad, su angustia, con el fracaso colectivo de la España del 98. Una España que, como él, está perdida y no encuentra su sitio. Y aquí otro preguntón típico. Si cae esta, el foco está clarísimo. El dilema central de la novela. Conocimiento frente a vida. La verdad que duele frente a la felicidad que engaña. Hay que explicar muy bien cómo la elección de Andrés por la ciencia es un camino sin retorno hacia el pesimismo y la destrucción, y cómo eso refleja la visión trágica de la vida que tenía el propio Baroja. A ver, si después de todo esto, la cabeza ya echa humo y hay que quedarse solo con 3 ideas para el examen, que sean estas. 3 ases en la manga. 1. Andrés Hurtado es el prototipo del individuo moderno en crisis, un tío que no encaja. 2. La novela es una rajada monumental, una crítica feroz a la España de su época. Y 3. El conflicto central es la lucha imposible entre saber la verdad que te lleva al dolor y vivir la vida que exige engañarse un poco. Y terminamos con la gran pregunta, la que Baroja nos lanza a la cara y deja flotando en el aire y que hace que esta novela sea tan potente. Si la verdad nos destruye y la felicidad es una ilusión, ¿qué nos queda? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? La novela no da una respuesta, y quizá no la da porque no la hay, y esa es precisamente su desoladora genialidad.